Federico Simonetti, Decime. ¿cómo? Bueno, pasé, la verdad que gracias por tu búnker, te lo tengo que decir. Un búnker del amor, un búnker de la contención, un búnker vegano y un búnker también cárnico. Y la verdad que la pasamos muy bien viendo los resultados en tu casa. Eso por un lado. Bien. Por otro, ¿qué podemos decir? Bueno, un montón de cosas podemos decir. No sé por cuál de los frentes, o sea, si podemos analizar como lo que va a pasar a futuro, si vemos lo que pasó. Podemos sacar algunas conclusiones de la elección de ayer, me parece, ya antes que nada. Una es lo que está un poco esperando todo el mundo, que es que ver cómo impacta este resultado en Juntos por el Cambio, que casi todo, en algún punto el arco político, los opinólogos de política, etcétera, los editorialistas políticos, están pensando qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar un poco con la parte del PRO y qué va a pasar con el radicalismo, como dos frentes ya más diferenciados, ¿no? Y qué va a pasar con el peronismo que hay adentro, etcétera. Que en ese sentido me parece que ahí hay alguna pregunta interesante para plantearse, sobre todo, bueno, el radicalismo estaba pensando que hay que entenderlo no como un espacio unificado, sino que hay básicamente dos tipos de radicales. Los que son gorilas y los que no. Dentro de lo que, sí, básicamente hay un sector que es antiperonista, Sí, total. muy férreo, y que se identificó en su momento con el radicalismo, que era la oposición al peronismo, pero que le tira más la parte antiperonista. Sí. Ese sector, que por ahí se refleja más en el radicalismo mendocino, no en vano en Mendoza los radicales ganan la gobernación, pero en las dos elecciones, en la PASO y en la general, la Libertad Avanza se impuso y no gana Juntos por el Cambio en Mendoza. Y después hay otro radicalismo que es más progresista, vinculado al alfonsinismo, vinculado al sector de lo que fue el alfonsinismo que todavía queda, que se puede identificar en Enrique Nosiglia, en Martín Lustó, no tanto por el alfonsinismo, pero sí está con Nosiglia, lo mismo Emiliano Jacobiti, o sea, radicalismo de la capital, podríamos decir. Sí. Parte del radicalismo provincial con Maxi Abad y después parte de también de lo que es Gerardo Morales en Jujuy, Gustavo Valdés en Corrientes, y después, bueno, otros gobernadores radicales que van apareciendo, ¿no? Ese sector del radicalismo me parece que es el que probablemente le interesa, se vea más seducido por la propuesta del gobierno de coalición que les hace masa y ya debe estar rosqueando contra viento y marea por ver qué puede obtener en ese lugar, ¿no? Sí, Massa lo dijo directamente en su discurso de cierre. Y Milei los trató de traidores a los radicales. Sí, Milei sí, la verdad que demuestra que ser muy inexperto en muchas cosas, ¿no? Y muy empecinado en mantener una coherencia con sus dichos anteriores que le puede jugar en contra. Es decir, como meterte en este contexto donde necesitas los votos radicales a putear radicales es básicamente, por hablar mal y pronto, ser un boludo, ¿no? Pero bueno, sí, ¿para qué lo haces? No sabemos. Lo cierto es que, bueno, ahí hay que plantearse un poco cómo sigue esto en Juntos por el Cambio. Me parece que también hubo una renovación de liderazgo, que Mauricio Macri no puede seguir siendo el máximo líder de esa coalición, así como está entendida, y creo que hay sectores como el radicalismo que no están dispuestos a aceptarlo, aunque quizás no están dispuestos a romper, ¿no? Eso quiere decir que por ahí, Juntos por el Cambio, puede tener un comunicado más lavadito, más decir como, mirá, nosotros dejamos abiertos Hagan los lo que votos, quieran. hagan lo que quieran, y después, bueno, ver si puede ir piloteando esta crisis más allá de las elecciones. Si no, si lo pone en términos de hay que apoyar a Milei, me parece que se parte. Con lo cual yo no creo que salgan a hacer un apoyo tan explícito, sí, un apoyo un poco más de algunos, ¿no? Y no de todos, un poco más lavadito como el que podría haber hecho Bullrich en su discurso de anoche. Eso por un lado, por las perspectivas, ¿no? Que se hablen de cómo se manejan los votos. Por otro lado, estaba viendo que hay algo interesante que hay que leer, que es un poco cómo quedó a partir de ayer la configuración del Congreso, ¿no?
Y un dato que es bueno para el actual oficialismo es que vuelve a tener quórum propio en el Senado el peronismo. Mirá, Que eso implica no necesitar del radicalismo para. Perdón, tengo abierto WhatsApp. No necesitar del radicalismo para tener quórum. para tratar una ley o de Juntos por el Cambio para tratar una ley. Distinto es lo que pasa en la Cámara. Pero acá hay que ver también qué pasa con el radicalismo. ¿Por qué? Porque hasta ahora, por ejemplo, en cómo queda ahora la Cámara de Diputados, quedan 107 diputados para Unión por la Patria. Cae 11 respecto de lo que era el Frente de Todos. Quedan 37 diputados para Milei. Los libertarios. Sí. Metieron 37. Claro, y que crecieron 34, porque recordemos que habían metido 3, incluyendo a Spert, ¿no? Que después se fue conjunto por Sí. el cambio, pero bueno, si lo contamos poner en el bloque, creció 34%, 34 diputados, perdón. Junto por el cambio cae 24 diputados, o sea, pasa de 117 a 93. Los provinciales se mantienen en 15, los de izquierda se mantienen en 5. Recordemos que los de izquierda en general, perdón, crecen 1. Crecieron o sea, 1, porque tenían 4 y ahora tienen 5. Pasan de 4 a 5. Cristian fue que lo dijo Berman. Sí, Cristian Castillo. Cristian Castillo. Del PTS. Exactamente. Recordemos una cosa que en general no suele acompañar la izquierda, proyectos de ley en general, con lo cual, salvo que sea alguna cosa muy puntual, como la quita del impuesto a las ganancias, bla, no lo acompañan. Con lo cual eso no se cuenta. Suponiendo que los 15 provinciales, que muchas veces juegan con los oficialismos, apoyan a Unión por la Patria, estamos hablando de 122. El tema es que se necesitan 133 para el quórum. Con lo cual, acá la alianza táctica que pueda armar un futuro gobierno de masa, si ganara, con el radicalismo, vuelve a ser vital, porque empieza a darle mayoría en ambas cámaras si existe esa coalición. Con lo cual es muy probable que intente profundizar lo más posible una alianza, al menos con el sector del radicalismo con el que Massa ya tenía acuerdos. Recordemos que Hakim, el vicegobernador de Jujuy, es del Frente Renovador. Con lo cual, no porque esas provincias puntualmente tengan mucho peso, ni tampoco porque se trasladen los votos, pero Massa empieza a necesitar de los radicales. Lo que podemos decir también del voto radical, a dónde fue, me interesaría analizarlo, porque uno, en una lectura primera, quizás un poco superficial, dice, bueno, mirá, el voto de Bullrich es un voto que se va 100% a Milei. Si se va 100% a Milei, el ganador de las elecciones es Milei. Eso es un dato para tener en cuenta porque son 30 más 24 te da 54. O sea, es una cuestión aritmética simple. Ahora, hay que ver qué de ese voto es llegable, o sea, puede obtenerlo Massa, ¿no? O sea, por esta misma lógica, Massa como mínimo, necesita que, perdón, te dije cualquier cosa, te dije 54% de los votos, sí, perdón, está bien, Está 24, bien. Está bien. Como sí. mínimo, Massa necesita entonces llevarse al menos entre el 5 y el 10% de los votos de Bullrich, ¿no? Más tendiente al 8, al 9, por ahí. Y esos votos también pueden ser radicales, porque el voto más paladar duro gorila, más no quiero que venga el kirchnerismo, que es en algún punto lo que le hizo perder las elecciones a Bullrich, que es levantar ese estandarte, ese voto, podemos pensar que ya votó a Milei para que no gane el kirchnerismo, porque nunca se tuvo en cuenta que Bullrich era verdadera opción contra el kirchnerismo. Si vos realmente te interesaba que no ganara este gobierno, lo votabas a Milei. Sí. ¿Se entiende? Sí, ¿Me explico? Entonces, el voto en algún punto que le queda a Bullrich es un voto mayoritariamente radical. Por ende, si hace mella más ahí, con parte del radicalismo y probablemente entonces ya tenga la elección prácticamente consolidada, porque después, aunque se dividan los votos de Schiaretti mitad y mitad, me parece que eso es para tener en cuenta. Con lo cual no está en una mala posición si llega a cierto acuerdo con sectores o con dirigentes del radicalismo o del peronismo que está en Junto por el Cambio, tipo Pichetto, tipo Monzón, tipo Frigerio. No está en una mala situación Massa como para encarar, siempre y cuando sea algo concreto ese tema de
su gobierno de unidad nacional, y que además ese gobierno de unidad nacional implique alianzas con identidades políticas, no con los mejores, como lo dice Massa. Quiero que estén en mi gobierno los mejores. No habla de técnicos, sino de qué se puede hacer con eso. Hoy escuché ya una primicia, la dijo en el programa de Tonietti y Roberto Bachmann, que dijo que había ya charlas con Schiaretti para darle el Banco Central. Recordemos que en el debate Schiaretti, no a él específicamente, pero sí que metiera la presidencia del Banco Central. Recordemos que Schiaretti había mencionado el tema de que el tema del Banco Central había que resolverlo dándoselo a la oposición. Así que, no sé, podría ser una carta a jugar. Una super carta a jugar. Sí. En la capital es como el refugio de Macri, diría, ¿no? Porque viendo el plano general del país, cambió mucho y no aparece amarillo. En la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, sí. Sí, sí, Digo, ganó Patricia Bullrich. El plano general del país ahora es violeta y celeste. Y hay una y Entre Ríos amarilla que es la escava. Y en la cosita amarilla, un corazoncito amarillo que escava. Digo, sí. Se refugia ahí. Ayer, viste, llegaste a ver cuando el primo de Mauricio da su discurso, le gritan a él algo, ¿viste que le gritaron? No lo vi. Le gritan, le dicen, agradecé a Mauricio y a Patricia porque estás ahí por ellos, le gritan. ¿En serio? No lo escuché eso. Sí, wow. Sí. Y él dice, bueno, sí. Del otro lado dice, bueno, calman tensiones. Pero es todo en vivo mientras él está dando el discurso. Buscalo porque es larretismo total. En el ojo. Es larretismo total. Y entonces ahí, ya en la misma discusión, se ve la interna. Yo creo que, a ver, viendo también las declaraciones de Larreta previas a perder la elección con Patricia, hay un montón de cosas que coincide con Massa, digo, y que coincidimos todo lo que queremos defender, más o menos un poquito lo que este país tiene: educación pública, salud pública. O sea, Larreta dentro de todo es un centrado. Sí, no, por eso cuesta un poco imaginarse qué va a hacer de Juntos por el Cambio, porque en realidad, si a Juntos por el Cambio le sacás el kirchnerismo de enfrente o le sacás la posibilidad de ser la alternativa al kirchnerismo, ni siquiera al kirchnerismo, sino la posibilidad de ser la alternativa al kirchnerismo, se muere. Que es un poco lo que le pasó pasó en esta elección. O sea, cuando Juntos por el Cambio dejó de ser la posibilidad de la alternancia con el kirchnerismo, sedujo mucho menos votantes. Porque en realidad estaba muy orientado en eso, en que sea justamente la alternancia al kirchnerismo. Entonces, estaba todo el partido organizado en torno a eso. ¿Qué crees que fue lo que pasó también en el conurbano? Porque ves también el plano conurbano y los intendentes, por ejemplo acá la intendenta sacó el 57% de los votos. Hubo mucho voto a favor de Unión por la Patria y hubo, a diferencia de las PASO, hubo menos corte de boleta. O sea, hubo igual... como que, no sé, la intendenta acá sacó el 57%, pero a presidente se sacó el 52%, que igual es un montón. Sí. Sí. ¿Hubo algo ahí de la campaña de como hay algo de miedo a Milei y enfrentar a Milei y decir, esto es el abismo, y el conurbano como que salió ahí a bancar los votos? Y también entiendo que los intendentes estuvieron paso a paso laburando fuerte. Sí, yo creo que hubo un ajuste ahí de decir como, mirá, con la idea de yo cuido mi votito y después me da lo mismo si a Milei le va bien, porque total eso implica que no gane Juntos por el Cambio, hubo un poco de pasada de rosca en ese pragmatismo en las PASO, ¿no? Que es básicamente lo que se visualiza cuando uno ve la elección en el norte y en el conurbano, que son los dos lugares donde sorprendió más que pudiera llegar a ganar Milei y después ya no ganó. ¿No? ¿Se entiende? Como es un poco lo que tuvo que ver con eso de cuidar el voto y etcétera, etcétera. O sea, la verdad que prácticamente como, bueno, no se militó, lo importante es como que es ganar la intendencia, etcétera. Lo que sí es importante también es ver que, obvio, en estas que se definían las intendencias, los intendentes quieren ganar.
Entonces, si vos me vas a decir que estás convencido 100% en votar a Milei, y bueno, votame a la intendencia a mí. Eso es lógico y eso pasa en todas las elecciones. Sí. Bueno, pasó eso un poco también con Zabaleta. ¿Con Zabaleta? No, me estoy confundiendo. Con Valenzuela, perdón. Sí, Que ganó su intendencia. Y claro. ahora hay una intendencia que se está disputando, que me parece que es un buen partido para ver. La Plata, ¿no? La Plata, que están punto a punto, 800 votos de diferencia tienen en La Sí, Plata. sí, sí, sí. Y volvería, sería, o sea, sería la vuelta de Alac a La Plata. Garro y Alac Sí, están ahí empatados y están peleando puntito a puntito. sí, sí, sí. Sí, sí, es Yo creo que el peronismo básicamente en la provincia de Buenos Aires hizo una elección extraordinaria. Axel lo dejó muy bien posicionado de cara a una posible candidatura presidencial en el 27. Le sumó 1.300.000 y pico de votos Axel Kicillof entre lo que fue las PASO y ahora. Y mucha gente, si vos te fijas, a ver, votó el 8% del padrón, mucha gente no había ido a votar. Mucha gente de esas posibilidades no había ido a votar en provincia de Buenos Aires. Y bueno, provincia de Buenos Aires es la que más gravita y es la que más ganó el peronismo y es la que sacó mayor cantidad de votos. Así que nada, me parece que ahí por lo menos el plan de la provincia de Buenos Aires de mantenerlo como bastión del kirchnerismo se le verifica a Axel. Que además también hay que reconocer que, por ejemplo, hay algo interesante en cuanto a los territorios y cómo salió la elección, que es que Massa en la provincia de Buenos Aires saca aproximadamente la misma cantidad de votos que saca en Axel. Saca un poquito menos nomás, pero un poquitín menos. Sí. Sí, ahí como que se cuidaron todos los votos y boleta completa. El famoso lista 2, boleta completa. Sí, sí, Macri, ¿qué va a boleta hacer? completa. ¿Qué va a hacer Macri a nivel especular? ¿No? Digo, ¿va a apoyar a Milei? Sí, Deliberadamente va a decir, vamos con Javier. sí. Sí, yo creo que sí, porque en realidad está todo mal con él en Juntos por el Cambio, porque lo consideran el paladín de la derrota, ¿no? Es la persona que en algún punto, en la lectura de Juntos por el Cambio, es el que sus coqueteos con Milei y el no ponerse firme con Milei hizo que el que viera como opción el antiperonismo, ¿no? El voto más gorila se fuera precisamente con Milei. Porque Macri es el voto que mueve, Macri mueve el voto antiperonista, full. Sí. Entonces, creo que tuvo mucha gravitación con eso. Eh, y después me parece que, nada, el otro elemento que me gustaría sumarte, más allá de lo que haga Macri, es la enorme cantidad, la muy mala campaña que hizo en las últimas 2, 3 semanas, en el último mes, Milei, ¿no? En la cual lo único que tenía que hacer era moderarse y después de haber sido la opción, sido el que más votos sacó en La Paso, etcétera, lo único que tenía que hacer era moderarse y tirarse al centro un poco. eh, y al revés, lejos de eso, lo primero que dijo cuando ganó la PASO es el tema de la aberración de los derechos, y después entró en lo que yo llamo el combate a muchas minorías que terminan siendo una mayoría, ¿no? O sea, porque si vos te fijas, está su discurso para con el Papa, ¿no? Que cuando el Sí. Papa silenciosamente empezó a jugar para que no voten a Milei, ¿no? O la Iglesia Católica en algún punto, ¿no? A través de García Cuerva, que es Ahí va. el arzobispo no, ¿cómo se dice arzobispo, no? En la ciudad de Buenos Aires. No me acuerdo, no sé nada de Cardenal me reglas parece que es. Cardenal. eclesiásticos. Pero, no, que arzobispo estoy casi seguro. José Ignacio O, García Cuerva, para que lo estoy o es googleando. Monseñor Papá, o es arzobispo de Buenos Aires, exacto. arzobispo de Buenos Aires. El mismo cargo que tenía Bergoglio. Entonces, García Cuerva salió con un discurso muy claro contra Milei, dio una entrevista al Papa a Telam la semana pasada, dice ojo con los falsos profetas, lo mismo lo decía Grabois como decodificando el discurso, etc. Eso por un lado, se metió con los católicos. La palabra mogólico como insulto se la sacaron a relucir mucho en las últimas semanas a Milei, y eso mella, porque habla de todo, de lo que él ve como a la gente con discapacidad. Bueno, después le adjudicaron
y en gran parte por el CB que tenían, la corrida cambiaria de la semana pasada, ¿no? La semana previa a las elecciones y la anterior. O sea, se mandó una corrida al mercado en donde él dijo que no renueven los plazos fijos, etcétera, y se la enrostraron bien. Se metió con las mujeres a través de lo que dice Lila Lemoine, del derecho a reconocer las paternidades de los varones, cualquiera. Sí, te pinchan el forro. Se metió el cambio climático con este Venegas Lynch, que tuvo igual. dos aciertos en plantar votos en simultáneo. Le dijo, en primer lugar, le dijo dijo que había que romper lazos con relaciones con el Vaticano, por un lado. Y por otro lado... Que suspenda relaciones diplomáticas, todo tipo con el Vaticano. Exacto. Después habló de la privatización de los océanos. Cualquiera. Y en el interín le pegan a los radicales. O sea que... No quieren ganar. Toda esta suma de voy restando votos, lo único que hizo es que a Milei los votaran lo mismo que lo votaron, o quizás algunos no, y otros se sumaron, más o menos los que lo votaron en la última. Sumó 700.000 votos, es verdad. Sumó un poco de votos Milei. Pero fue el que en algún punto podría haber sumado más y sumó muy poquito. Sí. No sé. Y después, perdóname, y después otro dato a atender también es que no retuvo Juntos por el Cambio ni siquiera los votos. Eso o los te iba a decir. Exacto. Claro. Porque si vos sumabas la reta Patricia, Exacto. no le da el 23, le daba más. No. Le daba 27, sí. Creo. Le daba 26 por lo menos, sí. Por eso también Milei se enojó o como los radicales traicionaron. Pero al revés, porque esos votos que perdió Patricia se fueron a él. Los votos que perdió Patricia... y a Schiaretti, ¿no? Se fueron a él y a Schiaretti y sí. Pero bueno, tal vez los votos de la reta, de la reta se fueron a Massa. Sí. No, yo creo que se fueron más a Schiaretti y ahora se van a ir a Massa porque es evidente que no quieren votar a Milei. Es evidente. Es evidente. Bueno, Fede, nos quedamos sin tiempo. ¿A qué podemos prestar atención? Porque los portales están explotando, ¿no? Bueno, nada, eso. Un poco ver qué va a pasar con ese sector de radicalismo que es permeable a Massa, qué va a pasar con ese sector de Schiaretti, o sea, que directamente con Schiaretti. Y por último, te digo una intención de ver qué define el trotskismo, que yo creo que va a dar libertad de acción a sus votantes, va a decir, pero hoy Miriam Bregman salió a hablar con Mario Doller a la mañana y dijo algo que es muy revolucionario adentro del trotskismo, que es decir, no es lo mismo Massa que Milei. Y ya con eso se parte el frente de izquierda, porque el PO explota de la bronca con esa declaración. Así que, y además la acusación permanente del Partido Obrero al PTS es que son muy permeables con el peronismo. Ahí va. Y después, hablando de la campaña Insaurralde, también no sé si sumó, restó, no se entiende. Me parece que las personas están preocupadas por otras cosas. El que no vota el peronismo por la corrupción ya nunca lo tuvo ese voto el peronismo. Es como alguien que... Porque ahora pasó lo de Insaurralde, pero si te querés remitir al pasado, encontrás todos los años un escándalo de corrupción, digamos, de algunos medios cercanos al peronismo, que qué sé yo, ¿viste? Que no te quiere votar por corrupto, el peronismo no lo va a votar, o sea, ya no lo votaba. Entonces vos decís, como bueno, pasa lo de Insaurralde, lo único que hace es ratificar ese voto. Sí, atacaron demasiado el kirchnerismo también, como van a desaparecer. Y la verdad que Massa tampoco es que representa el kirchnerismo. Y ahí lo que hizo muy bien Cristina fue desaparecer antes. Sí, desapareció antes y no apareció. El discurso vacío. Exacto, y ayer no apareció y también me parece que estuvo bueno todo lo que hizo después Massa o Guado, porque eso es el jefe de campaña, como subí solo, lo decís solo, se viene la familia, hubo como un orden ahí de decir, che, mirá, ya lo están mostrando presidente. Sí. Bueno, Fede. El discurso de Massa fue muy conciliador ayer. Y está bien. Está bien. Muy distinto al discurso de Milei, que fue directamente contra Burrich. Perdón, copiando el discurso de Burrich fue directamente anti-kirchnerismo. Sí, como ahora ya no es la casta, es el kirchnerismo. Y ahí me parece que ya estás volanteando fuerte y se nota. La gente, eso hace perder credibilidad. Fede, gracias por todo. Hablamos la semana que viene. Chau, abrazo grande, chao. Federico Simonetti, una vez más pudimos hablar un poquito de la política. Ayer fue una súper jornada, entonces valía la pena tener la charla hoy, a pesar de que siempre la tenemos los días martes. Bueno, esto llegó a su fin.